Hola, buenas noches. El día de hoy nos tocó exponer métodos y modelos de enseñanza por su servidora Francisca Santamaría Pérez. Bueno, en este tema los elementos necesarios para que la enseñanza sea eficaz, en el cual hay diferentes puntos, pero el autor es Herbert Walber, en el cual él reunió más de 3.000 estudios para que estos fueran analizados cuidadosamente, en el cual sobresalieron que hay elementos recogidos que están relacionados con la conducta del profesor en el aula o los métodos que el profesor puede utilizar durante la clase. Ahora bien, el tiempo dedicado a los aprendizajes académicos. Este punto es muy importante, ya que en él el maestro da a conocer o explica los temas que se van a realizar durante la clase o una actividad. Entonces, el tiempo es fundamental tanto para participaciones, realización de actividades, permisos, etc. Y es una variable muy importante la forma en que el profesor prepara las clases, como les mencionaba, la explicación de las clases, así como el hecho de que no existe una relación exacta entre el tiempo que se dedica a una tarea y el resultado que se obtiene de la misma. Es decir, se le puede dedicar mucho tiempo a una clase, pero el alumno no puede a lo mejor aprender nada o aprender mucho. Ahora, el uso de refuerzos. En aquí tengo una tablita donde los alumnos son, por ejemplo, en lo de las alabanzas eficaces y alabanzas ineficaces. Es decir, que hay puntos reforzados en lo de eficaces. Por ejemplo, orientan a los estudiantes para que realicen tareas y resuelvan problemas. En los de alabanzas ineficaces dice, orientan a los estudiantes para que comparen su actuación con la de otros compañeros y para que reflexionen sobre su propia competencia. Es decir, que aquí los preparan para que ellos resuelvan problemas y no se pongan en competencia con otros. Y hay más ejemplos sobre esto. Dice, hacen uso de las capacidades actuales de los alumnos para describir las capacidades que alcanzarán en el futuro. Y en eficaces usan la capacidad de los iguales como contexto en el que describen las capacidades actuales de los estudiantes. Bueno, ahora la utilización de claves y feedback. En esta, el feedback es la retroalimentación que el docente da a los alumnos después de la clase. Es decir, que ahí llegan a la conclusión de qué es de lo que se trató el tema. Y la utilización clave como el profesor ayuda a los estudiantes a responder sus preguntas. Se debe de ayudar a todos los alumnos, es decir, que no debe de haber distinción entre hombres y mujeres o por el color de piel que estos tengan o por la nacionalidad, religión, etc. Deben de ser todos por igual. Además, el maestro les debe de dar un lapso de tiempo de espera para que ellos puedan contestar. Por ejemplo, si ellos hacen una pregunta, el docente debe de darles tiempo para que ellos puedan reflexionar ante su respuesta. Ahora, el aprendizaje cooperativo. Establecer en el aula técnicas de trabajo en pequeños grupos con objetivos cooperativos. Estos proyectan y animan a los estudiantes a participar en estos grupos y conseguir mejores resultados. Es decir, que los alumnos deben de trabajar más que nada en grupos, ya sea de 2 personas, de 3, de 4, etc. En los que
A partir de ello van a tener diferentes tipos de idea y van a obtener un mejor aprendizaje. Ahora, la moral en clase. Dice, el clima debe de ser positivo, combinado con las técnicas de enseñanzas adecuadas, facilita el aprendizaje de los alumnos. Es decir, que no debe haber conflictos durante la clase. El docente debe más que nada equilibrar ahora sí que el ambiente para que los alumnos puedan desarrollarse mejor. Y después siguen preguntas de alto nivel cognitivo. Es básicamente una cuestión que requiere que el estudiante analice la pregunta y elabore una respuesta razonada. Necesidad de enseñar a pensar a los alumnos. Sugieran a los profesores que sigan la siguiente regla: espera para acelerar. Es decir, ellos deben de hacer la pregunta y, como les decía antes, deben de esperar para que el alumno reflexione y analice la respuesta que va a dar, y con el fin de ello deben de obtener un mejor aprendizaje, una mejor analización. Y por último, bueno, todavía no, la enseñanza, la penúltima es la enseñanza relacional. En esta se incorporan diferentes puntos en el que incluyen al alumno. Por ejemplo, incorporar las experiencias individuales. Es decir, que, por ejemplo, llega una actividad o un problema que el docente le muestra al alumno, entonces él debe de reflexionar si él ya tuvo una experiencia en esa actividad, la debe de incorporar. La segunda, entrenar a los otros para que alcancen la madurez. Dice, este tipo de enseñanza intenta proporcionar a los alumnos el material necesario para que ellos puedan producir su desarrollo. Ahora, como número 3, alcanzar la verdad mediante el consenso, no mediante el conflicto. Es decir, que para alcanzar esto se deben de reunir todos los alumnos, trabajar colaborativamente para poder resolver alguna duda y no utilizar conflictos. Ahora, el número 4, superar la esfera privada y repetir el conocimiento. La 5, respetar los puntos de vista de los demás. O sea, que debemos respetar las opiniones de todos, independientemente si no somos de la misma idea que la otra persona tiene, tenemos que respetar. Ahora, la autoridad, el docente no debe de pasar la autoridad en la cooperación y no en la subordinación. Es decir, que el docente no porque tenga la autoridad debe de abusar de ese, ahora sí que de ese poder, sino que debe de ser flexible, reflexionar sobre lo que está pasando durante la clase o con el alumno, y debe de actuar por el bien de todos. Ahora, número 7, utilizar métodos de observación participante. Es decir, que el docente debe de observar las características que el alumno muestra para poder actuar sobre ello. Incidir en el hecho de que los profesores creen en la eficacia del método que utilizan. Y por último, en concepto de educación paternista frente al concepto de educación como inversión. Es decir, este concepto de educación paternalista representa que los alumnos generen sus propias ideas de lo que se les está explicando o algo, pero con ayuda del docente. Y al final tenemos el procedimiento de enseñanza, en el cual incluyen algunos consejos para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz. Es decir,
La clase tiene sus propias reglas de funcionamiento. Por ejemplo, el tiempo que dura la clase, el pedir permiso para salir de la clase, las actividades que se están realizando durante la clase, así como los estudiantes deben de guardar silencio cuando es la clase, porque esto es ahora sí que respetar la clase para que ésta sea más eficaz y con mejor conocimientos y aprendizajes para los alumnos. Y esto sería básicamente todo de lo de métodos y modelos de la enseñanza.